Hoy, mientras el oro alcanza máximos históricos, el Bitcoin se prepara para un nuevo breakout y las stablecoins imprimen miles de millones en cuestión de horas, surge una pregunta ineludible. ¿Qué activo será el verdadero rey en la economía global del siglo XXI? La respuesta no es trivial, porque de ella depende el futuro de tus ahorros, de tu poder adquisitivo y de la estabilidad de los mercados. En los últimos 8 meses, el dólar estadounidense ha perdido más de un 10% de su valor real frente a una canasta de bienes, mientras que Tether, la stablecoin más utilizada del planeta, emitió otros 2.000 millones de USDT en apenas una semana. Simultáneamente, el oro se ha convertido en el refugio clásico frente a la incertidumbre, pero es Bitcoin el que, medido en términos del metal precioso, lleva 4 años consolidándose en niveles récord, como un resorte a punto de romperse. Nunca antes el debate sobre qué es el verdadero dinero había sido tan relevante. Durante milenios, el oro fue el estándar inquebrantable, un metal escaso, difícil de falsificar y aceptado en todos los rincones del mundo. Su brillo no solo representaba riqueza, sino también seguridad. Sin embargo, en el siglo XX, esa narrativa fue reemplazada por el dólar y otras monedas fiat, respaldadas únicamente por la promesa de los gobiernos. Pero el tiempo demostró que esa promesa no era eterna. Desde que Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971, el dólar ha perdido más del 85% de su poder adquisitivo acumulado, erosionando la capacidad de las familias para preservar su riqueza. Hoy, en pleno 2025, la inflación y la deuda pública, que supera los 35 billones de dólares, han puesto al sistema en una situación crítica. En ese escenario, surgieron las stablecoins como una supuesta solución, dólares digitalizados en blockchain, rápidos y globales. Sin embargo, su estabilidad se sostiene en el mismo fiat que se está depreciando día a día. En paralelo, Bitcoin apareció como una disrupción total. Un activo con un suministro fijo de 21 millones de unidades, programado matemáticamente para resistir la inflación y las manipulaciones políticas. Desde su creación en 2009, ha sido catalogado como oro digital, y hoy comienza a demostrar que esa definición no era una metáfora. Mientras el oro ha subido cerca de un 40% en los últimos 2 años, Bitcoin ha multiplicado su valor más de 200 veces desde sus inicios, atrayendo a instituciones, gobiernos e incluso fondos de pensiones. El resultado es un choque de narrativas que está reconfigurando la economía global. ¿Seguirá el oro siendo el refugio eterno? ¿Se consolidarán las stablecoins como el vehículo dominante de liquidez? ¿O será Bitcoin el estándar que define el futuro del dinero? En este video, desglosaremos cada pieza de este rompecabezas, explorando cifras, tendencias y escenarios que marcarán la próxima década. El oro, el refugio milenario. Durante más de 5.000 años, el oro ha sido el corazón del dinero. Civilizaciones como Egipto, Roma o el Imperio Persa lo convirtieron en símbolo de poder porque ofrecía algo que ningún otro activo garantizaba: escasez física. Su extracción era costosa, lenta y limitada por la naturaleza. Hoy, las reservas de oro conocidas suman alrededor de 208.000 toneladas métricas y anualmente solo se extraen unas 3.000 toneladas, lo que representa una tasa de crecimiento de la oferta de apenas 1.5% al año. Esa escasez relativa ha sido la base de su estatus como reserva de valor. Sin embargo, el oro no es perfecto. Su transporte es caro, su almacenamiento requiere infraestructura segura y, en tiempos modernos, es poco práctico para transacciones diarias. Aún así, bancos centrales de todo el mundo siguen acumulándolo. Solo en 2023, los bancos centrales compraron más de 1.037 toneladas de oro, el mayor nivel en más de 5 décadas, impulsados principalmente por países como China, Turquía e India, que buscan reducir su dependencia del dólar. Este dato muestra que, a pesar de la digitalización, el metal sigue siendo un ancla de confianza. El precio del oro también refleja la desconfianza en las monedas fiat. En los últimos 2 años, el oro pasó de rondar los $1.750 por onza a superar los $2.500 en 2025, un incremento cercano al 40%. Esta escalada coincide con un entorno de tensiones geopolíticas, guerras regionales y el creciente déficit fiscal de las potencias occidentales. Es decir, cuando el sistema fiat se tambalea, los inversores corren al oro como puerto seguro. Bitcoin, el oro digital que desafía la historia. Bitcoin nació en 2009, en plena crisis financiera, como una alternativa descentralizada a los bancos centrales y su emisión infinita de dinero. Su creador, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, diseñó un protocolo con un límite absoluto de 21 millones de monedas, inmutable por decreto político o económico. Esa simple decisión lo hizo radicalmente distinto de cualquier moneda fiat y, al mismo tiempo, comparable con el oro, cuya escasez natural lo convirtió en el estándar monetario de la antigüedad.
Lo fascinante es que Bitcoin no solo replica las propiedades del oro, sino que las amplifica en el terreno digital. Mientras el oro depende de minas, logística y refinamiento físico, Bitcoin existe como un registro distribuido en miles de nodos alrededor del planeta. Es divisible hasta en 100 millones de satoshis por unidad, lo que le otorga una flexibilidad inalcanzable para el metal. Y sobre todo, puede transferirse en cuestión de minutos, sin necesidad de intermediarios y sin importar fronteras. Esa combinación de escasez absoluta y portabilidad digital es lo que llevó a muchos a llamarlo oro digital. Los números actuales lo respaldan. En 2025, Bitcoin cotiza alrededor de los $95.000 a $100.000, con una capitalización de mercado que supera los 1,8 billones, colocándose como el octavo activo más valioso del mundo, por encima de gigantes corporativos como Tesla, Meta y Berkshire Hathaway. A diferencia de ciclos anteriores, en los que Bitcoin era visto como un experimento especulativo, hoy cuenta con la participación activa de fondos de inversión, ETFs y tesorerías corporativas. MicroStrategy, bajo la estrategia de Michael Saylor, ya acumula más de 226.000 BTC, equivalentes a más de 21.000 millones de dólares, consolidándose como el mayor tesoro corporativo de Bitcoin en el mundo. Pero quizá la métrica más reveladora no está en dólares, sino en oro. Desde 2021, Bitcoin ha estado marcando máximos históricos medido en onzas de oro, consolidándose en torno a los 25-30 onzas por Bitcoin durante más de 4 años. Esa resistencia, incluso frente al rally histórico del oro en los últimos 2 años, demuestra que Bitcoin no solo ha alcanzado paridad con el metal, sino que amenaza con superarlo como estándar de reserva. En palabras simples, cada vez más inversores prefieren guardar Bitcoin en lugar de lingotes. Además, las dinámicas de oferta lo hacen aún más escaso con el tiempo. Cada 4 años ocurre el halving, un evento programado que reduce a la mitad la emisión de nuevos Bitcoin. El último se produjo en abril de 2024, reduciendo la recompensa por bloque de 6.25 BTC a 3.125 BTC. Eso significa que, a partir de ahora, la oferta diaria de Bitcoin es de apenas 450 unidades nuevas en circulación, mientras la demanda institucional crece. Es la misma lógica que, en la historia, elevó al oro como estándar monetario, oferta limitada frente a demanda creciente. Por si fuera poco, datos de Glassnode demuestran que la cantidad de Bitcoin en manos de las llamadas ballenas, carteras con más de 10.000 BTC, ha caído a mínimos de 7 años. Lejos de interpretarse como debilidad, esto indica redistribución. Los Bitcoins están pasando de grandes acumuladores tempranos a manos de ETFs, fondos de pensiones y tesorerías corporativas. En otras palabras, el control de Bitcoin se está moviendo de individuos hacia instituciones que lo consideran una reserva estratégica de largo plazo. Stablecoins, el espejismo de la estabilidad. Las stablecoins nacieron con una promesa atractiva, ser la versión digital del dólar. Tokens que circulan en blockchain, rápidos, globales y supuestamente estables porque están respaldados por activos como bonos del Tesoro de Estados Unidos o depósitos bancarios. El líder indiscutible de este mercado es Tether, USDT, con una capitalización que en septiembre de 2025 supera los 120.000 millones de dólares, seguido de USDC, emitido por Circle, con unos 33.000 millones. En conjunto, estos dos gigantes representan más del 85% del mercado de stablecoins y mueven volúmenes diarios que rivalizan con los de los principales bancos internacionales. Pero bajo esa superficie de aparente solidez, se esconde un problema estructural, la dependencia total del dólar estadounidense. Cada USDT o USDC emitido está respaldado principalmente por deuda pública de Estados Unidos, especialmente Treasury Bills a corto plazo. Y aquí está el dilema: si el dólar pierde valor por inflación o si el tesoro enfrenta problemas de sostenibilidad de deuda, las stablecoins heredan esas debilidades. De hecho, en los últimos 8 meses, el dólar ha perdido cerca de un 10.9% de poder adquisitivo, mientras Tether emitió más de 2.000 millones de USDT en una sola semana, un contraste que pone en duda su narrativa de estabilidad. A pesar de esto, las stablecoins cumplen un rol estratégico en la economía digital. Son la sangre que alimenta a los exchanges de criptomonedas, los protocolos de DeFi y las transacciones internacionales rápidas. En países como Argentina, Turquía y Venezuela, donde las monedas locales sufren devaluaciones de 3 dígitos anuales, millones de personas utilizan USDT en su vida cotidiana como una forma de protegerse de la inflación. De acuerdo con datos de Chainalysis, en 2024 más del 40% de las transacciones de criptomonedas en Latinoamérica se realizaron directamente en stablecoins, mostrando cómo se han convertido en un refugio inmediato frente al colapso monetario. Las stablecoins no son un activo independiente, sino un espejo digital del fiat. Su valor está atado al sistema que dicen reemplazar.
Si el dólar se debilita, las stablecoins también. Y en escenarios extremos, incluso pueden perder su paridad, como ocurrió con Terra USD en 2022, un colapso que borró más de $60.000 millones en capitalización y dejó claro que no todas las stablecoins son iguales. Aunque Tether y USD se insisten en sus reservas auditadas, la confianza sigue siendo su punto más frágil, basta un rumor para que los usuarios corran a redimir miles de millones en cuestión de horas. Mientras Bitcoin ofrece un modelo de dinero duro, programado y descentralizado, y el oro sigue siendo un recurso físico limitado, las stablecoins son solo una extensión digital del mismo sistema que genera inflación y deuda. Son útiles como puente, como vehículo de liquidez y como herramienta de adopción en países golpeados por crisis monetarias, pero difícilmente podrán ser el estándar de valor del futuro. En la práctica, son gasolina para el ecosistema cripto, pero no el motor. Cada USDT emitido implica más demanda de bonos del Tesoro estadounidense, financiando indirectamente la deuda pública. Así, las stablecoins no son una revolución contra el sistema, sino un mecanismo que lo prolonga. Y mientras continúan expandiéndose, también lo hacen las tensiones, pueden ser una solución duradera o solo un espejismo antes de que la próxima gran crisis financiera global ponga en duda su propia existencia. Bitcoin vs oro, la batalla por la reserva de valor. Durante más de 5.000 años, el oro ha sido la piedra angular de la riqueza humana. Civilizaciones enteras, desde los faraones egipcios hasta los imperios europeos, lo han utilizado como símbolo de poder y como respaldo monetario. En el siglo XX, el patrón oro cimentó la confianza en las monedas hasta que, en 1971, Richard Nixon lo desmanteló, dejando al dólar flotando en un sistema puramente fiduciario. Desde entonces, el oro ha seguido siendo un activo refugio, pero ya no cumple el rol de pilar monetario global. Su valor hoy ronda los $2.400 por onza, con una capitalización total cercana a los $15 billones. En contraste, Bitcoin apenas tiene 16 años de existencia y ya ha alcanzado una capitalización de mercado de más de $1.2 billones en 2025, con un precio cercano a los $60.000 por unidad. Lo fascinante no es solo su crecimiento, sino su narrativa. Bitcoin se presenta como el oro digital, un activo descentralizado, finito, con un suministro máximo de 21 millones y resistente a la inflación. Donde el oro requiere bóvedas, custodios y transporte físico, Bitcoin viaja a la velocidad de Internet, puede dividirse en fracciones infinitesimales y almacenarse en algo tan simple como una frase en la memoria de una persona. Bancos centrales, gobiernos e instituciones financieras lo mantienen en sus reservas. Solo en 2024, países como China, Polonia e India aumentaron sus compras de oro en decenas de toneladas para blindarse contra la incertidumbre del dólar y del euro. En cambio, Bitcoin, aunque ya es adoptado por empresas, fondos y algunos países como El Salvador, todavía enfrenta resistencias políticas y regulatorias. Es un activo disruptivo que desafía directamente a los bancos centrales, y eso lo convierte en un enemigo a la vista de los guardianes del sistema. Pero hay un punto crucial que pone a ambos en un terreno de igualdad, la escasez. El oro tiene una tasa de inflación anual cercana al 1.8%, limitada por la minería y los descubrimientos geológicos. Bitcoin, tras su último halving en 2024, redujo su emisión a tan solo 0.85% anual, convirtiéndose en el activo más escaso de la historia moderna. Y, a diferencia del oro, sabemos con absoluta certeza cuál será su oferta final, 21 millones. Este detalle convierte a Bitcoin en un instrumento matemáticamente predecible, algo que el oro, por su naturaleza física, jamás podrá garantizar. Lo que estamos viendo no es una simple comparación de activos, sino un cambio generacional en la percepción del valor. Para los millennials y la generación Z, Bitcoin es más atractivo que el oro. Una encuesta de Bank of America en 2024 reveló que el 45% de los inversionistas menores de 35 años considera que Bitcoin es superior al oro como activo de refugio. En cambio, para los inversionistas mayores de 55 años, el oro sigue siendo el rey. Este choque generacional sugiere que la transición hacia un estándar digital podría ser inevitable, aunque no inmediata. El poder de las instituciones y la sombra de la regulación. Ningún activo financiero, por sólido que parezca, está completamente aislado del poder político y regulatorio. El oro, a pesar de su longevidad, ha sido confiscado y manipulado en distintos momentos de la historia. Un ejemplo claro ocurrió en 1933, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó a los ciudadanos estadounidenses entregar su oro al gobierno bajo amenaza de multas y cárcel. Décadas más tarde, ese mismo oro pasó a respaldar la hegemonía del dólar, hasta que en 1971 Nixon decidió romper el vínculo definitivamente. El mensaje es claro: cuando un activo amenaza al sistema establecido,
Los gobiernos no dudan en intervenir. El caso de las stablecoins es particularmente delicado. Tether y USDC han sido acusados repetidamente de operar como bancos en la sombra, moviendo cientos de miles de millones sin estar sujetos a las mismas reglas que la banca tradicional. Para los reguladores, representan tanto una amenaza como una oportunidad. Por un lado, podrían desestabilizar el sistema si pierden la paridad con el dólar. Por otro, podrían ser el laboratorio que allane el camino hacia las CBDCs, Central Bank Digital Currencies, es decir, monedas digitales emitidas directamente por los bancos centrales. Ya más de 100 países están explorando proyectos de CBDCs y China lidera con su yuan digital, mientras Europa avanza con pruebas del euro digital. El oro, en este escenario, parece el más neutral. Ningún gobierno puede crearlo de la nada, pero tampoco puede ignorarlo. Por eso, países con tensiones geopolíticas como Rusia y China han incrementado sus reservas de oro como estrategia para reducir su dependencia del dólar. Este movimiento, aunque silencioso, tiene un impacto enorme en el equilibrio global. El oro se convierte en un contrapeso al sistema financiero dominado por Estados Unidos. El gran interrogante es hasta qué punto las instituciones aceptarán convivir con Bitcoin y stablecoins, o si intentarán reemplazarlos con sus propias versiones digitales del dinero. En cualquier caso, lo que está claro es que la regulación no detendrá la innovación, solo la redirigirá. El oro seguirá siendo el refugio clásico, Bitcoin será la alternativa descentralizada, y las stablecoins el puente incómodo que, mientras tanto, sostiene a todo el ecosistema en movimiento. El horizonte al 2035, 3 caminos para el dinero. Hablar del futuro del dinero es hablar de escenarios posibles, no de certezas. Sin embargo, las tendencias actuales nos permiten trazar 3 líneas de tiempo que, hacia 2035, podrían definir cómo interactuamos con el valor, la riqueza y las transacciones diarias. El primer escenario es el del oro revalorizado. Durante los últimos 2 años, el oro ha vivido una de las corridas alcistas más consistentes de la historia moderna, superando los $2.500 por onza en 2024. Si esta tendencia continúa, para 2035 podríamos ver precios cercanos a los $5.000 por onza, especialmente en un mundo donde la inestabilidad geopolítica y las guerras comerciales son la norma. Los bancos centrales seguirían aumentando sus reservas de oro físico como seguro frente al colapso de monedas fiduciarias. Sin embargo, este camino mantiene una limitación estructural: el oro es difícil de mover, fraccionalizar y usar como medio de intercambio en la era digital. Sería el dinero refugio de élites y estados, pero no de ciudadanos comunes. El segundo escenario es el de las stablecoins dominantes. En este futuro, monedas como USDT, USDC o incluso nuevas versiones estatales se consolidan como el estándar digital global. La tokenización de bonos del tesoro y otros activos permitiría transacciones instantáneas, liquidez global y acceso a pagos transfronterizos sin fricciones. Para 2030, se proyecta que el mercado de stablecoins podría superar los 6 a 7 billones de dólares en circulación, según datos de Boston Consulting Group. Sin embargo, el riesgo de este modelo es evidente: si las stablecoins son solo el dólar digital 2.0, seguimos atados al mismo sistema fiat que hoy enfrenta la peor crisis de deuda de su historia. Esto no sería un cambio, sino una actualización cosmética. El tercer escenario, y el más disruptivo, es el del Bitcoin estándar. Aquí, Bitcoin logra consolidarse no solo como el oro digital de largo plazo, sino como el activo de reserva preferido por instituciones, países y ciudadanos. Tras la inclusión de empresas bitcoineras en índices como el S&P 500 y la creciente adopción por parte de fondos soberanos, para 2035 podríamos estar frente a una capitalización de mercado que supere los 25 billones de dólares, con un precio por encima del $1.000.000 por BTC. Este futuro implicaría que Bitcoin no solo cumple su función de almacén de valor, sino que también empieza a ser usado indirectamente como medio de intercambio, gracias a capas como Lightning Network y a la infraestructura financiera que se construye alrededor. Ahora bien, estos escenarios no son excluyentes. Podría darse un mundo híbrido, donde el oro conserva su rol en reservas estratégicas, las stablecoins dominen el comercio electrónico y los pagos diarios, y Bitcoin se convierta en el activo base de la nueva economía digital global. En ese esquema, las personas tendrían portafolios con los tres: oro para blindarse, stablecoins para transaccionar y Bitcoin para acumular valor a largo plazo. Stablecoins. Cada dato, cada estadística y cada análisis apunta a una verdad ineludible: el sistema fiat está en crisis, y la transición hacia un estándar Bitcoin no es una teoría, es una realidad en desarrollo. El dólar pierde valor, la deuda global alcanza cifras inéditas, más de 307 billones de dólares en 2025, y los bancos centrales luchan por mantener la estabilidad mientras las stablecoins proliferan como sustitutos digitales del efectivo.
Paralelamente, Bitcoin se consolida como almacén de valor, con un suministro limitado de 21 millones y como medio de intercambio, gracias a infraestructuras como la Lightning Network y la adopción creciente en países y empresas de todo el mundo. El oro, resistente y confiable, seguirá siendo un refugio para las élites y los bancos centrales, las stablecoins serán la infraestructura transaccional temporal, y Bitcoin emerge como el activo central de la nueva economía digital, una alternativa soberana y descentralizada que desafía al fiat y reescribe las reglas del dinero. Cada acción institucional, desde la inclusión de estrategias bitcoineras en índices como el S&P 500 hasta los recortes de la FAR y la regulación de stablecoins, refuerza esta tendencia global hacia la escasez, la utilidad y la confianza matemática. Ahora la pregunta es para ti, ¿estás listo para formar parte del cambio y posicionarte en la economía del futuro? Déjanos tus comentarios, comparte este video con amigos y suscríbete a nuestro canal. Gracias por quedarte hasta el final.